Entonces, tenemos más allá del principio del placer. Este es un texto de 1920. Me parece importante mencionar el año, ya que es de los últimos textos que le van a dar giros importantes a la obra de Freud. Principalmente con respecto de el trabajo de las pulsiones. Podemos ver aquí que nos va a contemplar las primeras 62 páginas del texto. Y la nota de Strachey en este caso, fíjense que no es tan mala, ¿no? Aparte, no solo traigo aquí algunas cuestiones de Freud, sino que puse a buscar algunos textos de neurología que pueden sernos de utilidad. Justamente porque me parece importante subrayar la diferencia entre la cuestión del placer y el dolor. A ver si hay definiciones que en este momento están contrapuestas, ¿no? Pero bueno, de lo importante que nos dice Strachey, ¿sí? Es que va a haber elementos que hablen de la compulsión a la repetición, ¿sí? Que es algo que va a aparecer cada vez de forma más importante, ¿sí? Que no es que no estuviera antes, pero que es donde Freud lo va a empezar a, vamos a llamarlo así, a definir principalmente del lado de la pulsión de muerte. Por último, pues bueno, tenemos el último texto importante, que sería el yo y el ello. Importante entre comillas, ¿no? O sea, importante porque plantea diferencias, ¿no? Entiéndase desde ahí. Primero, Freud va a hacer una diferencia entre lo que sería la psicología y la metapsicología con respecto también del principio del placer. En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso, aquí más cerquita está, supongo que se me escuchará con menos eco. El supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquella. Esto es, con una evitación del displacer o una producción de displacer. Y tú dirías, hasta aquí todo bien, pues va de acuerdo con lo que hemos visto en otros momentos. Pero ojo, ¿qué crees? Freud va a cambiar esto hacia el final, ya veremos cómo. Introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. Recordemos que lo económico tiene que ver con los montos de energía necesarios para que ocurra una operación al interior del aparato psíquico. Dígase, ¿qué cantidad de investidura se requiere para activar una representación? Dicho neurológico es el umbral. Ya llegaremos allá. A nuestro juicio, una exposición que, además de los aspectos tópico y dinámico, intente apreciar este otro aspecto, el económico, es la más completa que podamos concebir por el momento y merece distinguirse con el nombre de exposición metapsicológica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, describiendo un fenómeno, y estamos hablando de en qué lugares están las representaciones, cuáles son los montos de energía desplazados y a través de qué mecanismos, ¿sí? Estamos haciendo una exposición metapsicológica, ¿sí? Esto no necesariamente sería una exposición del tratamiento clínico, eso sería otro tema. Me parece importante puntuarlo porque por lo general no se dice, o sea, que yo entienda cómo está funcionando el aparato para generar los síntomas no quiere decir que entienda cómo desarmarlo, ¿no? O cómo desmontar el síntoma. Dios mío. Hemos llegado a tales supuestos especulativos a raíz de nuestro empeño por describir y justipreciar los hechos de observación cotidiana en nuestro campo. Hasta ahí todo bien. Nos hemos resuelto a referir placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica y no ligada de ningún modo. Así, el displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella. ¿Sí? Es este elemento de la diferencia entre quantums,
entre cantidades, lo que estaría dirigiendo esta primera lógica del principio del placer. Hagamos un poco de historia. Al inicio, Freud no está centrado en el principio del placer. De hecho, le llama principio del displacer. Así lo van a encontrar en el proyecto de Psicología para los Neurólogos, como lo vimos en aquella sesión. Ya después va haciendo el giro. Se da cuenta, al menos en su perspectiva, que es más fácil hablar de que apunta algo del placer y no que está intentando evitar el displacer. ¿Vale? Y entonces estas diferencias se le volverán importantes al momento de construir la teoría. ¿Vale? Sin embargo, estamos hablando de la misma tendencia. Ahora, es justo aquí donde es importante que revisemos los textos, ¿no? Neurobiología del deseo y del placer, ¿no? Entonces, más allá de detenerme con las cuestiones neurológicas, que en realidad no son las que nos interesan, ¿sí? Aquí podemos ver, pues bueno, el núcleo accumbens y todas estas cuestiones. Me interesa justamente este párrafito. ¿Dónde están ahí? En los centros hedónicos, uno de los neurotransmisores que se libera ante un estímulo placentero, por ejemplo el chocolate, coopera a su vez para que se pueda liberar otro neurotransmisor en las neuronas postsinápticas vecinas. Al difundirse este nuevo neurotransmisor desde su lugar de liberación, interacciona con receptores ubicados en la primera neurona que había liberado encefalinas, aumentando la liberación de estas, creándose así un ciclo de retroalimentación. Ahora, este circuito no se activa de forma solitaria e inconsciente, pues también lo hacen otras áreas que permiten que las sensaciones placenteras se hagan conscientes. Estas áreas superiores contribuyen además a determinar cuán agradable es una experiencia en circunstancias concretas. Áreas cerebrales. Una barra de chocolate es menos apetecible luego de que alguien se atiborre con una bandeja de brownies, pero muy deseable si está en ayunas. Demos cuenta de que esto también tiene que ver algo con la conciencia. En circunstancias normales, los circuitos que relacionan la búsqueda de placer con los de recompensa están interrelacionados entre sí a través del sistema dopaminérgico. Muy lógico para la supervivencia, pues así nos mostraremos indiferentes ante lo que no nos beneficia. Nada más dense cuenta de la importancia de este enunciado. Por ejemplo, la primera vez que probamos una cucharada de helado, su agradable gusto nos producirá dopamina, ¿sí? Primera inscripción en el sistema. Pero a partir de ahí no necesitamos ingerirlo para liberarla. Su recuerdo o su olor serán suficientes para producir y generar el deseo de comerlo. No está diciendo absolutamente nada diferente de lo que está diciendo Freud. O de lo que dijo Freud. Esta parte del sistema se le denomina sistema de anticipación de recompensa. Por si nos queremos detener en lo que es el fantasma. Ni siquiera es el fantasma, ¿no? O sea, bueno, la primera fantasía alucinatoria de satisfacción. Pues huella de satisfacción. Ya que no necesita la presencia del elemento para activarse. Dense cuenta de esto, no estamos diciendo nada por fuera de lo que sostiene la neurología. Por eso es que no me voy a cansar de decir, hay que estar muy pinche pendejo, muy poco no leído, para creer que están peleadas. Sí, pero no están peleadas. O sea, güey, no es cierto. ¿Sí? Entonces, ese era el parrafito que me interesaba rescatar de acá. ¿Sí? Y pues bueno. Más allá de los neurotransmisores, vamos a dejar ese. Y nos vamos a ir a este otro. Sí, que tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad y el umbral. Sensación y percepción, una revisión conceptual. Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Sí? Y pues bueno. El documento al parecer es una investigación realizada. Lo que nos interesa está en la página 9. ¿Sí?
Y Freud va a hablar de Fechner, también por esto lo traigo. ¿Vale? Entonces, la sensación se refiere a las experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos aislados simples, mientras que la percepción incluye la interpretación de estas sensaciones, dándole significado y organización. Volvemos a la cuestión de la diferencia que ya habíamos planteado antes, ¿sí? Psicólogo que no las maneje, psicólogo que está pendejo, o sea, y psicólogas también, para que no digan que discrimino. Psicólogos, psicólogas, psicólogues que no manejen estas diferencias es que están muy güeyes, ¿no? Porque tú puedes sentir cosas, pero percibir cosas es otra situación. La percepción. Schiffman relaciona la percepción con los procesos iniciales de detección y codificación de la energía ambiental. Conceptúa el autor que la percepción se refiere al producto de los procesos psicológicos en los que están implicados el significado, la relación, el contexto, el juicio y las experiencias pasadas de memoria. Las experiencias pasadas y la memoria. Voy a otra por acá. Bueno, sensibilidad y umbral. Dos tipos de umbrales, y esto es importante. Según los conceptos de umbral y sensibilidad, los cuales pueden ser reconocidos de la siguiente forma, el umbral hace referencia a la cantidad de estímulo necesaria para detectar su presencia. Ahí está. Monto de investidura. Y la sensibilidad se refiere a la capacidad del organismo para detectarlo. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante subrayar esta diferencia? Porque lo que tenemos aquí con respecto del umbral sería de la sensación y por lo tanto sería un nivel de operatividad inconsciente. Más tirado hacia lo inconsciente, porque no percibimos todo lo que sentimos. Pero, y el umbral se activa solo, o sea, no es que decidamos activarlo o no, se activa solo, se activa por sí mismo, no hay voluntad sobre ello. Pero la sensibilidad, si es la capacidad del organismo para detectarlo, entonces sí puede tener que ver con la voluntad, al menos con la percepción. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta de la diferencia. El umbral absoluto hace referencia a la menor cantidad de un estímulo requerida para reportar su presencia en el promedio de las ocasiones. Y el umbral diferencial hace referencia a la menor variación o cambio requerido en la intensidad de un estímulo para producir una diferencia que sea detectada en el promedio de las ocasiones. ¿Vale? Entonces, aquí es donde hay todo un tema. ¿Por qué? Porque a mayor sensibilidad, menor es el umbral. ¿Qué es esto? Facilitación de la vía. Así lo coloca Freud. Que la vía está facilitada. Siempre llegas a esa conclusión, ¿sí? Esa neurona conecta automáticamente por una cuestión de retroalimentación, ya lo vimos en el texto anterior. Y por lo tanto se requiere menor cantidad de estímulo para que el sujeto lo detecte. Por el contrario, a menor sensibilidad, mayor umbral. Por lo cual, si un sujeto es muy sensible, requerirá una baja cantidad o muy poca intensidad de estímulo para detectar su presencia. ¿Sí? Por último, me voy a ir a este otro texto del señor Damasio. Bueno, es un trabajo sobre Damasio que me interesa con respecto de la homeostasis, rescatar algunos elementos importantes. La meta última de todo viviente es conservar la estabilidad estructural, aunque para ello tenga que sacrificar parte de esta, como cuando las lagartijas pierden la cola o pierden las patas. A lo que se salvaguarda de la estructura. Damasio le da el nombre de disposiciones, hasta ahí. Damasio define el concepto homeostasis, el conjunto de reacciones coordinadas y automáticas que mantienen los estados internos del organismo. Completamente de acuerdo. Ahora adivinen que este es un texto de neurociencias y neurología. No me estoy saliendo del juego.
La construcción que hace el sistema nervioso central de representaciones mentales es el principal modo en que el organismo valora escenarios que todavía no existen. Este tipo de construcciones es infinito y requiere poca, por no decir ninguna, variabilidad estructural. El aparato puede construir cosas. Viene de la de las neurociencias y dices, güey, pues es que ¿qué me están diciendo? Nada, no están tomando el psicoanálisis, solo nos están dando la evidencia. Nada más, ¿no? Estos circuitos neuronales constituyen un mecanismo preorganizado que no solo interviene en la regulación biológica, sino también en la tarea de organizar y clasificar acontecimientos en buenos y malos. En este segundo tipo de organización, al que el autor denomina regulación mental, se otorga un valor biológico a las respuestas sistémicas, el cual apela al estado fisiológico de los tejidos de un organismo vivo en el intervalo homeostático óptimo. La construcción que hace... Pero esta es la primera que les leí. El tipo de construcción es infinito y requiere poca, por no decir ninguna variabilidad estructural. Además, dichos dispositivos pueden variar a lo largo de los años, esto es, verse influenciados por el contexto, precisamente atendiendo a este nuevo cariz que la regulación neuronal introduce en el proceso de homeostasis. La localización de los instintos y motivaciones, hambre, sed, curiosidad, juego, exploración y toda la biología del dolor y del placer, excluyendo la protección de una parte del cuerpo afectada o las expresiones faciales correspondientes. En relación con estos últimos, comenta Damasio que una lesión o funcionamiento inadecuado, el organismo reacciona desencadenando comportamientos de dolor, acciones de retirada, protección de la parte afectada, expresiones faciales de alarma o sufrimiento. De modo paralelo, ante un funcionamiento correcto del cuerpo se producen acciones de acercamiento, relajación, expresiones faciales de bienestar, producción de endorfinas, etc. Confina aquí también las respuestas del sistema inmune y la producción de sustancias químicas como citoquinas o endorfinas, en contextos dolorosos o placenteros respectivamente. Y esta última. Bueno, acá estará hablando de las emociones, pero... Las sensaciones constituyen el nivel inmediatamente superior. Son las representaciones de las emociones, esto es, imágenes de pautas neuronales que indican dolor, placer o emoción, etc. Demos cuenta que también hay una transformación del concepto. ¿Qué es lo que me importa rescatar de esto? Porque no son los conceptos que utilizamos comúnmente. Imagen de pauta neuronal. Estamos hablando de los mismos procesos de inscripción, dicho de diferente forma, pero es importante subrayar que entonces se parecen en su proceder. Eso es lo más importante de todo esto. Y en tanto se parecen en su proceder, podríamos establecer ciertas equivalencias. Pero apúrate que ya llevas media hora y no has avanzado ni 2 páginas. Bueno, está bien. Vamos. Entonces, con esto, Freud se va a apoyar en Fechner, justamente para sostener las cuestiones del placer y del displacer. Y dirá lo siguiente, ahora avanzando. Por lo tanto, la situación no puede ser sino esta. Más allá de la discusión que se está aventando con respecto del principio del placer, en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer. Pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia del placer. Aquí es donde encontramos la noción de conflicto psíquico, y después vendrá con Fechner. Compárese la observación que hace Fechner. A raíz de un problema parecido, pero puesto que la tendencia a la meta no significa todavía su logro, en general esta meta solo puede alcanzarse por aproximaciones. ¿Sí? Así es como nos vamos acercando cada vez más, y dependiendo de las posibilidades que tengamos a la mano, a la satisfacción.
pero no es una satisfacción completa, no es una satisfacción profundamente plena, por llamarlo de alguna forma. El primer caso de esta inhibición del principio del placer nos es familiar, tiene el carácter de una ley y pues bueno, podemos ahondar en ellas. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, es relevado por el principio de realidad que, sin resignar el propósito de una ganancia final del placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Es por intervención del principio de realidad que entonces el mismo aparato psíquico, el yo, el sujeto, va a decir, a ver, mejor me espero porque si tomo esta vía me va a ir peor. Demos cuenta que aquí aparece que hay pulsiones difíciles de educar, ¿sí? Y sucede que, sea desde estas últimas, sea en el interior mismo del yo, prevalece sobre el principio de realidad en detrimento del organismo en su conjunto, ¿sí? O sea, hay ciertas necesidades o exigencias pulsionales, más bien, por llamarlo de esta forma, por llamarlo correctamente, que pueden ir en detrimento del organismo. Ahora, en el curso del desarrollo, acontece repetidamente que ciertas pulsiones o partes de pulsiones se muestran por sus metas o requerimientos, por lo que quieren lograr o lo que necesitan para ser logradas, inconciliables con las restantes que pueden conjugarse en la unidad abarcadora del yo, ¿sí? Si tú quieres comerte una manzana y tienes mucha hambre pero estás sobre un barranco, tal vez prefieras no arriesgar tu vida a comerte la manzana, por ponerlo de forma sencilla. O si cada que te acercas a la comida te ponen un zape, pues bueno, tal vez prefieras no comer a recibir todos los zapes, ¿no? Ahí es donde vienen estas diferencias. Entonces, son segregadas de esa unidad por el proceso de la represión, se las retiene en estadios inferiores del desarrollo psíquico y se les corta en un comienzo la posibilidad de alcanzar la satisfacción. Aquí es donde encontramos el proceso primario de represión, que es desalojar de la conciencia, ¿sale? Y después vendría el proceso de dar caza. Dice, y si luego consiguen procurarse por ciertos rodeos una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, que normalmente habría sido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como displacentero. Este es el típico escenario de un síntoma neurótico, de una satisfacción que es percibida como displacentera, es darte a tu crush y después sentir culpa de ello, ¿no? ¿Por qué me la di? ¿Por qué me lo di? No debí de haber hecho eso. Eso es. Pa' pronto, rápido y sencillo. Ahora, recordemos que estamos hablando de la represión. O sea, algo placentero que es vivenciado como displacentero sería resultado de que ocurrió una represión. Aquí es importante mencionar algo. No se trata de que para mí sea una represión. No se trata de que para mí sea placentero o displacentero. Se trata de que para el sujeto lo sea. ¿Sí? Ese es justamente lo tramposo de esta construcción. Por ejemplo, hay quienes decían, no es que los homosexuales de seguro tienen reprimida. A ver. Habría que irnos a su historia para saber si en algún momento les fue placentera la imagen de la mujer y después les resultó displacentera. Para saber si está reprimido. No podemos asegurarlo, ¿sí? No sabemos cuáles son las representaciones que están reprimidas, hay que recordarlo.
Los detalles del proceso por el cual la represión transforma una posibilidad de placer en una fuente de displacer no son todavía bien inteligibles y no pueden exponerse con claridad, pero seguramente todo displacer neurótico es de esa índole, un placer que no puede ser sentido como tal. Si quieren más información al respecto pueden irse a Inhibición, Síntoma y Angustia y a las últimas conferencias de introducción al psicoanálisis. Freud lo va desarrollando por ahí. En su mayor parte, el displacer que sentimos es un displacer de percepción. Dense cuenta de esto. Puede tratarse de la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior penosa en sí misma, o que excite expectativas displacenteras en el aparato anímico por discernirla como peligroso. ¿Por qué dices un displacer de percepción? Si nosotros decíamos o sosteníamos, inclusive desde los otros textos, que la percepción ya es asignarle un significado, a nivel del inconsciente, a puro nivel de representación, no podríamos decir que habría percepción displacentera. Esto es todo un problema, porque a ver, pero si es el inconsciente en el que decía, a ver, pero no están separados los elementos, ¿sí? Si una percepción, como una percepción en sí misma en tanto una representación en tanto una representación, no es ni placentera ni displacentera, dependerá del contexto, inclusive la representación sexo. Ay, tener un orgasmo, güey, pues vamos a decir que es una representación placentera. Pero si esa representación placentera la encadenas a otras representaciones, tener un orgasmo en la Alameda Central rodeado de 1000 personas que te están observando, habrá para quien sea radicalmente placentera, habrá para quien sea radicalmente conflictiva. Así, sin más, no hay mucho que hacer ni decir al respecto. Entonces, pueden modificar los elementos que quieran. Las representaciones en sí mismas no son ni placenteras ni displacenteras. Obtienen su carga de placer y displacer hablando. O sea, las sensaciones, sí hay sensaciones que pueden ser per se placenteras o displacenteras. Pueden generar dolor, pueden generar placer. Pero recordemos que pueden generar dolor, es que sí es placer. Pero recordemos que el dolor puede ser placentero, pero eso a nivel de la representación. Entonces, hay que hacerlo diferente. Lo importante es que a nivel, la carga de placer y displacer entra a nivel de la percepción y por lo tanto entra a nivel del proceso secundario. Eso es lo que quiero decir, ¿no? La reacción frente a estas experiencias pulsionales y amenazas de peligro, reacción que se exterioriza, en que se exterioriza la genuina actividad del aparato anímico, puede ser conducida luego de manera correcta por el principio del placer o por el principio de realidad que lo modifica. Esto es lo importante, ¿sí? No parece entonces necesario admitir una restricción considerable del principio del placer, empero justamente la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior puede brindar un nuevo material y nuevos planteos con la relación al problema que nos ocupa. Si el aparato psíquico a nivel inconsciente o a nivel del ello, por decirlo de esta forma, ¿no? Que el ello todavía no aparece aquí, por eso no me gustaría colocarlo, pero es útil. Toma todas las representaciones de la misma manera, entonces no le va a importar si una representación puede serle displacentera al yo. La va a ocupar, la va a esgrimir, ¿sí? Si esta representación conduce a otra que causa displacer, entonces el mismo principio de placer la puede retirar o puede ser retirada por el principio de realidad. Esto pasa, por ejemplo, cuando se sueña con matar a alguien, ¿no? Es que soñé que lo mataba. Bueno, entonces puede ser que lo retires porque la muerte del otro no te sería agradable en realidad, o porque
¿Qué van a decir de mí si quiero matar a alguien, no? O quiero agredir a alguien. Ahí es donde vienen estas dos cargas. Ahora, recordemos que cuando Freud escribe esto está pasando la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, obviamente, la cantidad de muerte que hay es importantísima. Y de hecho, hay quienes sostienen que muy probablemente debido a eso fue que la noción de la pulsión de muerte fue mal tomada. Hablando de la neurosis traumática, ¿sí? Que es justamente el resultado de la guerra, porque es cuando la empiezan a conocer más. Se aproxima a la histeria, pero la sobrepasa, en sus muy acusados indicios de padecimiento subjetivo que le asemejan a una hipocondria o una melancolía. Terror, miedo, angustia se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. Se las puede distinguir muy bien en su relación con el peligro. La angustia designa cierto estado como expectativa frente al peligro, ¿sí? O sea, la angustia es expectativa ante un peligro. No es un peligro en sí, pero eso podría ser peligroso. Y entonces me empiezo a preparar para él. Aunque se trate de un peligro desconocido, aunque yo no sepa qué vaya a pasar, el miedo requiere de un objeto determinado. Yo no puedo tener miedo de la nada, yo no puedo tener miedo de quién sabe qué cosa, no, tengo miedo de un objeto. Tengo angustia de quién sabe qué, en presencia del cual uno siente miedo, el objeto siente miedo. En cambio, el llamado terror se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor de la sorpresa. Entonces, la angustia nos prepara, aunque no sepamos para qué. El miedo aparece cuando nos encontramos con un objeto, estemos preparados o no. ¿Sí? Y el terror es cuando de plano nos agarran en curva y ya no sabemos ni hallamos qué hacer con este respecto. Ahora, Freud va a estar trabajando aquí toda la cuestión de las neurosis de... Es que es neurosis de guerra, neurosis traumática, esa es la palabra. ¿Sí? Porque el principal problema de estas neurosis es que estarían yendo en contra de lo que sería el principio del placer. En tanto van en contra del principio del placer, habría que hallar una explicación, porque si no, pues toda la teoría se viene abajo. Y ese es justamente el tema. Freud se ve obligado a modificar su teoría porque se da cuenta de que hay algo del aparato que insiste en este tipo de cosas. No es sabido que los enfermos de neurosis traumáticas frecuenten mucho en su vida de vigilia el recuerdo de su accidente. Quizás se esfuercen más bien por no pensar en él. Cuando se admite como cosa obvia que el sueño nocturno los traslada de nuevo a la situación patógena, se desconoce la naturaleza del sueño. Más propio de este sería presentar al enfermo imágenes del tiempo en que estaba sano o de su esperada curación. Entonces, ¿por qué las personas que pasaron por una situación horrible sueñan con esa situación horrible? No guardaría sentido. Pero el sueño de angustia, ¿sí?, ya sabemos que satisface a otra parte del aparato. La cuestión es a qué parte del aparato. Freud creía que primero satisfacía una necesidad de castigo. En el caso de la guerra, pues no necesariamente, ¿verdad? Porque si tú estás viendo muchas personas morirse, pues tal vez no sientas que mereces un castigo por eso, ¿no? Pero bueno, pues quién sabe, ¿no? Así es la vida. Entonces, ¿qué nos va a decir? Propongo abandonar el oscuro y árido tema de las neurosis traumáticas porque no es el tema en este momento, y aunque lo vincula con las tendencias masoquistas del yo, no le da tiempo para trabajarlo. Eso aparecerá en otros textos.
Entonces, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego autocreado de un varoncito de 1 año. Y aquí es donde aparece la cuestión del Forda. ¿Qué es el Forda? Este juego donde Freud, viendo a su sobrino jugar con un carrete, se da cuenta de que el niño genera expresiones diferentes cuando se trata de si el objeto se va o el objeto se queda. Esa es toda la cuestión. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? En la primera escena, el niño solo tiene un objeto que arroja y entonces pronuncia un O. En el segundo, el niño ya tiene una madera atada con un piolín, que sería la cuerda, y la lanza a la cuna, haciéndola aparecer y desaparecer. Mira. Las más de las veces solo se había podido ver el primer caso, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer sin duda correspondía al segundo. Se entramaba con el gran logro cultural del niño, su renuncia pulsional de admitir sin protestas la partida de la madre. Se resarcía, digamos, escenificado por sí mismo con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar. Ahora era él el que hacía una u otra cosa y tomaba la parte activa de la escena. Allí donde antes él había sido pasivo, ahora era activo. Este es todo el juego del Forda. ¿Sí? Inclusive la cita puede llegar a ser un poco confusa cuando aparece esta nota al final, que es la nota 6. Dice: un día que la madre había estado ausente muchas horas, fue saludada a su regreso con una comunicación: bebé O. Primero esto resultó incomprensible, pero pronto se pudo comprobar que durante esa larga soledad el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer a sí mismo. Descubrió su imagen en el espejo del vestuario, que llegaba casi hasta el suelo, y luego le hurtó el cuerpo de manera tal que la imagen del espejo se fue. Entonces aquí es donde justamente estaría tal vez una de las bases que después conformarán el estadio del espejo. Pero el niño se hace desaparecer. ¿Por qué los niños juegan repetidamente este tipo de cosas? El niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo, era afectado por ella. Ahora se ponía en un papel activo repitiéndola como juego, clave para entender el bullying, la violencia, los movimientos reaccionarios, a pesar de que fue displacentera. Yo lo repito para adueñarme del acto. Podría atribuirse ese afán a una pulsión de apoderamiento que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. El acto de arrojar el objeto para que se vaya acaso era la satisfacción de un impulso sofocado por el niño en su conducta, vengarse de la madre por su partida. Así vendría a tener el arrogante significado: y bien, vete, pues no te necesito, yo mismo te echo, ¿no? Como lo diría Juan Gabriel: te vas porque yo quiero que te vayas. Era Juan Gabriel o Luis Miguel, no me acuerdo, uno de esos, ¿no? De seguro ustedes lo saben mejor que yo. Y el niño también, con sus juguetes, le decía a los juguetes: vete a la guerra. ¿Sí? ¿Por qué el niño le diría al juguete: vete a la guerra? Porque está intentando hacer un ejercicio de simbolización de las representaciones que están ahí en juego. Mucha gente, cuando ve a los niños jugar a la muerte, se espanta y no sabe qué hacer. ¿Sí? Cuando en realidad en el juego tú puedes hacer infinidad de cosas, y es una herramienta que le permite a los niños simbolizar, dígase construir un relato sobre cosas que les angustian. Eso es lo más importante de esto. Puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio del placer. Como quiera que sea,
Si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación. Aquí es donde está el motivo de la compulsión a la repetición. ¿Por qué se va a repetir algo? Porque el aparato no ha terminado de hacerse de los recursos simbólicos para poder atenderlo o dominarlo. El carácter displacentero de la vivencia no siempre vuelve a inutilizar, no siempre la vuelve inutilizable para el juego, ¿no? Ahí está, estoy trabando bastante. Unas reflexiones para terminar. El juego y la imitación practicados por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas en la tragedia, por ejemplo, cuando vemos una película que nos hace llorar. No obstante lo cual puede sentirlas como un elevado goce. ¿Por qué? Porque yo sé que eso se siente feo, pero no lo siento yo, veo que lo siente él. Así nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio del placer existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Cuando nos encontramos con estas psicologías de la mitad de la vida, ¿no? Donde todo debe de ser bonito, todo debe de ser bueno, exitoso, tenemos un problema porque justamente ellos no saben qué hacer con lo displacentero. La única opción es déjalo atrás, no le hagas caso. Sigue adelante. Y eso es la misma medida de huida que en algún momento te va a alcanzar porque no puedes huir de ti. Una estética de inspiración económica debería ocuparse de estos casos y situaciones que desemboquen en una ganancia final del placer. Pero no nos sirve para nada para nuestro propósito, pues presuponen la existencia y el imperio del principio del placer y no atestiguan la acción de tendencias situadas más allá de este. Vale decir, tendencias que serían más originarias que el principio del placer e independientes de él. Y aquí es donde viene lo bueno, donde aparece lo curioso. Freud va a empezar a hablar aquí del proceso analítico tal cual. Devenir consciente de lo inconsciente tampoco podía alcanzarse por el camino de la hipnosis. El enfermo puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido, acaso justamente lo esencial. Esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada, ¿sí? ¿Cuál? El enfermo se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente en vez de recordarlo. Como el médico, en calidad de fragmento del pasado. Aquí es donde aparece la repetición, por eso se repite. Se repite para no recordar. O mejor aún, se repite como una forma de recordarlo. Esta reproducción, que emerge con fidelidad, tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil, vamos a decir afectiva, sí, o amorosa infantil, erótica infantil, y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones, necesariamente. Y regularmente se juega en el terreno de la transferencia, esto es en la relación con el médico. Todo lo que el paciente hace con el analista va a ser una repetición de los elementos representacionales de su pasado, inclusive el enfermarse, que es lo que nos interesa, porque eso también sería una representación. El médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de la neurosis de transferencia, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima repetición. La proporción que se establece entre recuerdo y reproducción es diferente en cada caso. Entonces, para hallar más inteligible esta compulsión a la repetición, insistencia en repetir lo mismo. Hay que librarse de un error, a saber que en la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia de lo inconsciente. No, la resistencia no es del inconsciente. Por la próxima vez que alguien les diga que la resistencia es inconsciente, no. Lo inconsciente, vale decir lo reprimido, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura.
y aún no aspira a otra cosa que irrumpir hasta la conciencia o hasta la descarga. El inconsciente se quiere hacer saber. El problema es si uno lo quiere escuchar, ¿no? Es que el paciente no está diciendo cosas. No, ni madres, el que no está escuchando eres tú. Habrá veces que sí, en efecto, uno escuche que el otro está diciendo nada, pero eso es diferente, porque entonces está leyendo el acto, ¿sí? Pero hay que ajustar la oreja, porque no opera igual. Es la experiencia la que permite diferenciar un silencio cuando el paciente está pensando a un silencio cuando se está haciendo bien pendejo, a un silencio vacío. O sea, el silencio vacío es así, que está pensando literalmente en nada, en nada. ¿Mm? Hay otros en los cuales te das cuenta que está pensando un chingo. Eliminamos esta oscuridad poniendo en oposición no lo consciente y lo inconsciente, sino el yo coherente y lo reprimido. Es el yo el que se opone a lo reprimido. Hazme el chingado favor que hay un montón de personas de, ay, es que hasta el yo al que hay que fortalecer. No, güey, si fortaleces al yo no se vira el síntoma, papá. Sorry, papito, mamita, como les dicen. Así no se va a ir. Es que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente. ¡Ájale! ¿Recuerdan que les dije? Este yo y el yo del yo y el ello no son los mismos. Hay que hacer esa diferencia. Cuando las personas creen que este yo es el mismo yo que el yo y el ello, habría que dar cuenta de las diferencias. Ahora, esta característica del yo no desaparece. Esto también es importante. Lo que puede llamarse el núcleo del yo. Abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Tras sustituir así una terminología meramente descriptiva por una sistemática o dinámica, podemos decir que la resistencia del analizado parte de su yo. Por eso fortalecer al yo sería una necedad para intentar darle lugar a lo inconsciente. Fácil y sencillo. La resistencia del yo está al servicio del principio del placer. Esto también es cierto. Quiere ahorrar el displacer que se excitaría por la liberación de lo reprimido. Ahora, ¿qué relación guarda con el principio del placer la compulsión de repetición? La exteriorización forzosa de lo reprimido. Es claro que las más de las veces lo que la compulsión de repetición hace revivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que saca a la luz operaciones de emociones pulsionales reprimidas. ¿Por qué va a ser molesto? Porque yo no quiero eso. No contradice el principio del placer. Es displacer para un sistema y al mismo tiempo satisfacción para el otro. Mi inconsciente me está llevando a esa representación que no me agrada. Cuando me acuerdo del ex, ¿por qué chingados me sigo acordando del ex? Porque sigue habiendo una carga energética colocada ahí. Por eso es que cuando el aparato tiene necesidad de cualquier cosa que nos haya dado el ex, pues uno se acuerda del ex, güey. Ya, ahí está. Hasta que encuentres un nuevo objeto en el cual satisfacer tus pulsiones, eso no va a ser diferente. El florecimiento temprano de la vida infantil estaba destinado a sepultarse porque sus deseos eran inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en la que se encontraba el niño. Dense cuenta que Freud lo está diciendo. La pérdida de amor y el fracaso dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí, en calidad de cicatriz narcisista, que tanto según mis experiencias como las puntuaciones de Marcinowski, es el más poderoso aporte al frecuente sentimiento de inferioridad de los neuróticos. ¿De dónde viene? Que yo no pude hacerme del amor del objeto antes. Ahorita están estos de amor cero, que me he estado pensando mucho en emputarme, ponerme a responderles porque ya considero necesario responderle a los psicólogos. Pero es un puto güey que hace RH. Entonces sacó este librito de Amor Cero y sacó su construcción de coaching
que se atrevió a llamarle psicoterapia, porque el güey tiene un doctorado en psicología, no sé en qué, psicología de las organizaciones, y aparte el güey se cree clínico. No mames, no, me quiero volver chango, güey. O sea, por este tipo de cosas uno manda la chingada a la psicología y dice de la psicología ya no hay que saber nada, güey. Ya chinguen a su madre, pinches pendejos. Pero bueno, hay que convivir. Hay que reprimir las pulsiones de destrucción. Y el güey se saca esta cosa de amor cero y de ahí sale este rollo de afianzado en las parejas tóxicas y las parejas narcisistas y bla, bla, bla. El güey está haciendo cursos organizacionales, o sea, ¿de qué tipo de personas está hablando el cabrón? ¿No? Y tiene un solo diagnóstico, eso es lo que me encabrona. Todo el mundo o es narcisista o es víctima narcisista, y el texto le está hablando a una víctima narcisista, por lo tanto, aquel que lee el texto necesariamente se va a colocar en el lugar de una víctima narcisista. Ya le diste el lugar y de repente llega el otro y te responde y, sí, agua, pues no mames, güey. Respira, güey, concéntrate ya, perdón, lo siento. ¿Qué es lo importante de este elemento? ¿Por qué traerlo? ¿Sí? Porque obviamente lo que este cuate está hablando es la imposibilidad de alguien para darle satisfacción al otro que desea algo diferente. Y está alimentando esta fantasía de haber sido usado como objeto de goce del otro. Que también es una fantasía anhelada. Yo quería que él gozara de mí. Este libro me dice que en efecto gozó de mí. Pero ahora puedo justificarlo y descargarlo, convirtiendo el amor en odio y entonces decir, ¿por qué? Y entonces me tiro al piso y me juego en el lugar de víctima. Que para eso no les digas dos veces, ¿verdad? Entonces, de ahí está este vínculo con el sentimiento de inferioridad, ¿no? Es obviamente puro pinche neurótico de eso, o sea, yo no sé quién lea libros de autoridad sino los neuróticos. Me queda claro que los psicóticos no leen ese tipo de cosas, ¿verdad? Me queda claro que los llamados perversos tampoco. Entonces, pues bueno, ¿no? Y no todos los neuróticos, algunos nos vamos a leer otro tipo de cosas, como a Freud. Hasta aquí leemos a Freud. Ahora, avanzando. El eterno retorno del igual. De aquí es de donde se saca que Freud seguramente le veía a Nietzsche, aunque él no lo asegura, tampoco lo niega. De hecho, creo que en algún momento sí lo niega, pero X, no importa. Este eterno retorno del igual nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas y podemos descubrir el rasgo de carácter que permanece igual en ellas, exteriorizando forzosamente en la repetición de idénticas vivencias. Nos sorprende mucho más los casos en que la persona parece vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder, a despecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. Es que yo no sé por qué siempre me está pasando esto. Ya sabes que ahí hay un síntoma. Cuando todas las historias están terminando, todas las historias que llega una persona a contarte al consultorio, están terminando de la misma forma, sabes que ahí hay una compulsión a la repetición. Todas las mujeres son unas culeras, todos los hombres son unos culeros. No es cierto. Pero todas sus historias terminan así. ¿Por qué? ¿A todos los está sacando de la misma caja? Porque igual y no es la persona, O sea, también esto es importante. Puede ser que sí yo escoja a los más culeros. Puede ser que yo escoja a todos los infieles. Pero también puede ser que todos los hombres de los cuales estoy rodeado en ese momento o rodeada en ese momento sean infieles. Y es justamente porque todos los elementos del conjunto responden a esa característica, que es la de ser infiel, que la historia termina. Pero yo ya sé por qué sigo escogiendo en ese conjunto, en vez de irme a buscar pues algún otro conjunto donde haya personas más honestas, más fieles, más buen pedo, ¿no? O sea, ahí es donde está la cuestión de la compulsión a la repetición. Y esto es algo profundamente cagante del psicoanálisis, que llegue alguien y te diga, tú participas en tu desmadre. Chinga tu madre, eso no es cierto, güey. Yo soy inocente. Ni madre, no es cierto, papá. Por eso pueden irse a la autoayuda. O sea, adelante, o sea. Religión es religión y la religión no se va a ir, ¿no? Lacan ya dijo el triunfo de la religión. Ese texto lo tengo que releer, pero bueno, ese es otro tema. Sigo.
En vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y el destino fatal de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer. ¿Qué es la compulsión de repetición? Algo que va más allá del placer, de entrada. Por eso ya sabemos que estará colocada del lado de la pulsión de muerte. Hay quien le dice tánatos. Yo no estoy en contra de que se le llame tánatos. No es que esté en contra, ¿no? O sea, tampoco es como ponerme en contra, sino que simplemente no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Gracias por las notificaciones, Mimsk. Sí, hay que... A rato que ya... Las suscripciones ya van a estar en 50 varos, ya van a poder darle bananas al mono. Bueno, no sé si al mono, pero al menos dinero para que uno le dedique más tiempo a esta cosa. Entonces, continúo, ¿no? Recordemos que la transferencia ya es un fenómeno de la compulsión a la repetición. Esto es importante entenderlo. Uno está repitiendo cosas porque la puta programación te lo dice. Tú no te das cuenta, pero la programación te dice, es ahí, es de esa forma. Sí, o sea, te va a poner el cuerno. Ya sabemos qué es eso. No, güey, pero yo quiero otra cosa. ¿Qué? Estaba viendo mensajes. Dice una persona. ¿Qué? Ah, sí. Si el otro ya tiene una relación y yo sé que tiene una relación, ¿yo soy poliamoroso? ¿O es una infidelidad? Y es como de, güey, es una infidelidad. Todos tendrían que saber, en una relación poliamorosa, todos están enterados de que no son los únicos. Entonces es muy curioso cómo de repente la gente se va a utilizar este tipo de cosas. Ay, no, es una mamada. Somos una mamada, pinche. No hay nada más estúpido que ser humano. O sea, eso es lo más divertido de este rollo. Pero bueno, ya, cada quien sus gustos. Ahora, lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de que la compulsión de repetición, y esta nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio del placer, que ella destrona. Sácate, lo primero fue la compulsión a la repetición. Ahora bien, si en lo anímico existe tal compulsión de repetición, nos gustaría saber algo sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las que aflora, la relación que guarda con el principio del placer. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les hablé del cero? ¿No? Vamos a colocarlo acá de una vez, ¿no? O sea que en un primer momento hubo un cero. Mejor dicho. Arriba, acá había nada. ¿Sí? Ahí está. Ahí había nada. Esta nada, en algún momento, lo voy a poner en letritas. Nuestra bolita de carne, pelo y baba nace. ¿Sí? Y esta bolita de carne, pelo y baba va a sentir una cosa. En un momento 1. Luego va a venir el momento 2. Luego va a venir el momento 3. Luego va a venir el momento 4. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta sensación que va a sentir va a ser sustituida, o bueno, va a generar en el aparato la ausencia de ese. Y para el siguiente momento, sí, bueno, para el siguiente momento, yo voy a pensar lo que sería que esto no estuviera. ¿Sí? Por eso voy a borrar esta. Bórrate. Para el tercer momento, esto devendría cero. Pero ninguno de estos cancela el anterior. Eso quiere decir que para este momento yo tendría 1, luego tendría 1 menos 1, luego tendría 1 menos 1, 0.
Aquí lo voy a poner igual. Para dibujarlo de esta forma. ¿Cómo se los llegué a trazar en algún momento? 1, 0, 1, la ausencia de 1. 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque esto sería, si alguna vez llegan al seminario 9, rasgunario. Que tiene que ver con la identificación. Pero para eso hablemos después, ¿no? Porque de hecho hasta parece un ojito, man. Nos está viendo ahí de forma malvada. Les prometo que para la próxima semana ya estaré usando filtros de Snapchat. Y ya nada más echando desmadre por acá, ¿no? A rato chismeamos los que... Y ya les dieron... A los que vienen de los terrenos prohibidos y malditos. A rato chismean a ver cómo les fue. Llegaron unos chismes bien buenos, pero bueno, ese es otro tema. Ya, ponte a acabar, güey. Llevas 1 hora, ponte a trabajar. Bueno, lo que sigue es especulación, a menudo de largo vuelo, que cada cual estimará o desdeñará de acuerdo con su posición subjetiva. Freud dice, no estoy muy claro de esto. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero aparte también es un Freud que quería no estar seguro de esto. Si algo le pasa constantemente a Freud es que se ve obligado a tumbar sus concepciones sobre lo que es lo humano. No era una de las personas más humanistas, eso lo podemos asegurar. Vaya, humanistas en tanto corriente filosófica. Pero reconocer que hay algo que busca la muerte en uno. Es un poco más complicado que reconocer que la homosexualidad no es un problema. Y a veces, pues bueno, la educación de Freud le gana. Eso también es importante. Hablar del sistema conciencia-preconciencia, no me interesa detenerme en esto. Aquí. Si adoptamos la hipótesis de que los procesos excitatorios de los otros sistemas les dejan como secuela huellas permanentes, que son la base de la memoria, vale decir restos némicos que nada tienen que ver con el devenir consciente, a menudo los más fuertes y duraderos son los dejados por un proceso que nunca llegó a la conciencia. Ahí está la base de todo lo que le interesa al psicoanálisis. Nos resulta difícil creer que esas huellas permanentes de la excitación puedan producir a sí mismo en el sistema preconsciente. Y dirá, con respecto de la interpretación de los sueños, si se considera cuán poco sabemos de otras fuentes acerca de la génesis de la conciencia, se atribuirá la siguiente tesis, al menos el valor de un acerto que exhibe cierta precisión. La conciencia surge en reemplazo de la huella anémica. Yo soy consciente porque la huella pasa. ¿Sí? Recuerden que conciencia y memoria son elementos diferentes. Porque la conciencia sigue siendo un aparato percepción. ¿Sí? Ahora. Acá está. Representémonos al organismo vivo en su máxima simplificación posible como una vesícula diferenciada de sustancia estimulable. Entonces, su superficie vuelta hacia el mundo exterior está diferenciada por su ubicación misma y sirve como órgano receptor de estímulos. Si alguna vez se presentaron de dónde salió las bolitas de carne, pelo y baba, mis queridas bolitas de carne, pelo y baba, así les voy a empezar a llamar. Bienvenidas al Twitch, bolitas de carne, pelo y baba. Atravesadas por el lenguaje. Aquí es donde está, ¿no? Para que vean la base mínima, una bola de carne, pelo y baba. Con el incesante embate de los estímulos externos sobre la superficie de la vesícula, la sustancia de esta se alterase hasta una cierta profundidad, de suerte que su proceso excitatorio discurriese de manera diversa que en los estratos más profundos. Este es un elemento muy curioso. Hay un podcast que se llama Migala que yo estaba escuchando porque aún no empiezo el podcast de leer a la letra. Chingos de cosas por hacer, pero bueno, ese es otro tema. Y uno de los cuates decía es que la reproducción sexual genera una mayor diversidad en la producción de la vida, ¿no?
Porque a fin de cuentas, pues antes todas las amibas son iguales, o sea, todas tienen el mismo pinche código genético, güey, nada más se dividen, entonces son las mismas, por eso el medicamento sirve. Pones el kit, todas se mueren, güey. Como los virus, todo el pinche virus es el mismo. El pedo es cuando muta. Cada uno de nosotros somos una versión diferente del virus humano. Para que me entiendan. ¿Qué es lo que pasa? La reproducción sexual, como mezcla y genera una mayor variabilidad genética y por lo tanto una mayor diversidad, está mezclando dos códigos genéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una célula que tiene un núcleo con un código genético y una membrana con otro código genético. Este es un problema porque entonces la membrana va a ir mutando y va generando diferencias conforme va pasando el tiempo y el núcleo permanece igual. Es exactamente esto que Freud está diciendo. Por lo tanto, el núcleo funciona diferente que la membrana. Esto es lo que genera y explica el envejecimiento y por lo tanto la muerte, porque entonces ya no hay equilibrio homeostático entre estos dos sistemas de código. Ahora, es muy curioso porque en el momento en el cual nace la vida necesariamente surge la muerte, ¿no? Al menos este tipo. Y demos cuenta que los dos elementos vienen ligados, ¿no? O sea, biológicamente, sexualidad y muerte también vienen unidos. ¿Cómo les quedó el ojo? Ahora, ¿en qué consistió esta modificación de la sustancia y del proceso excitatorio que discurre dentro de ella? Obviamente Freud no está hablando de procesos embriológicos, que es lo que yo estoy hablando, ¿verdad? O sea, solo podemos formarnos diversas representaciones inverificables por ahora. Un supuesto posible sería que en su avance de un elemento al otro, la excitación tiene que vencer una resistencia y justamente la reducción de esta crea la huella permanente de la excitación, que sería la facilitación, lo comentábamos hace rato. Ahora, no voy a saltar toda esta cuestión porque no es altamente importante. Aquí Freud citando a Kant. Es importante dejarlo ahí. Pero bueno. Esperen, avanzo. ¿Por qué está? Ah, está hasta acá. Ya. Sí. Bueno, hay una protección antiestímulo. Lo que nos importa esto. Llamemos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la proteína de protección antiestímulo. Porque Freud está hablando a nivel de célula y no quiero meterme en detalles confusos por ahora. Un suceso como el trauma externo provocará sin ninguna duda una perturbación enorme en la economía energética del organismo y pondrá en acción todos los medios de defensa. ¿Sí? Es probable que el displacer específico del dolor corporal se deba a que la protección antiestímulo fue perforada en un área circunscrita y entonces desde este lugar de la periferia afluye al aparato anímico central excitaciones continuas como las que por lo regular solo podrían venirle del interior del aparato. Aquí es donde el dolor se convertiría en una pulsión. Lo que era el resultado de un estímulo pasa a ser una pulsión y obviamente pues todo el aparato enloquece. Por lo tanto, se tiene que generar una contrainvestidura, en favor de la cual se empobrecen todos los otros sistemas psíquicos, de suerte que el resultado es una extensa parálisis o rebajamiento de cualquier otra operación psíquica. Por eso solo le prestas atención al dolor. De esta constelación inferimos que un sistema de elevada investidura en sí mismo es capaz de recibir nuevos aportes de energía fluyente y transmudarlos en investidura aquiescente, vale decir, ligarlos psíquicamente. Carácter impreciso. No, este no es. Esto es económico. Acá está. Así. No sería la función originaria del sueño eliminar mediante el cumplimiento del deseo
de las mociones perturbadoras unos motivos capaces de interrumpir el dormir. Solo podría apropiarse de esa función después de que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio del placer. Si existe un más allá del principio del placer, por obligada consecuencia, habrá que admitir que hubo un tiempo anterior también a la tendencia del sueño al cumplimiento del deseo. Y aquí es donde Freud se empieza a meter en problemas. Esto no contradice la función que adoptará más tarde. Dense cuenta que Freud está colocando un tiempo anterior. ¿Cuál es ese tiempo anterior? Ahorita veremos. ¿Cuál es la violencia mecánica del trauma? La violencia mecánica del trauma liberaría el quantum de la excitación sexual cuya acción traumática es debida a la falta de apronte angustiado, y por otra parte, la herida física simultánea ligaría el exceso de excitación a reclamar una sobreinvestidura narcisista del órgano doliente. Esta es la explicación que Freud da a la neurosis traumática, que no es... Es que sí es. Bueno, vamos a verlo de esta forma. Hay una herida física, esta herida se vincula con algo de la satisfacción sexual, porque no hay angustia, ¿sí? Simplemente hay un sistema de descarga y entonces, al estar asociadas, todo el tiempo se está regresando ahí. ¿Sí? Verlo de esa forma. Ahora, con respecto de las pulsiones, ahora sí. ¿Por qué? Porque al interior, con respecto a la pulsión, no tenemos protección antiestímulo. Con respecto de lo que ocurre en el mundo exterior, sí. En los sistemas preconscientes, que en el inconsciente las investigadas pueden transferirse, desplazarse, condensarse de manera completa y fácil, lo cual de acontecer con un material preconsciente solo podrá arrojar resultados incorrectos. Es lo que engendra las conocidas peculiaridades del sueño manifiesto después que los restos diurnos preconscientes fueron elaborados con las leyes del inconsciente. Aquí está la diferencia entre proceso psíquico primario y proceso psíquico secundario, que ya lo mencionamos la vez anterior. Un chiste escuchado por segunda vez no hará casi efecto. Una representación teatral no producirá jamás la segunda vez la impresión que dejó la primera. Y aún será difícil mover a un adulto a releer enseguida un libro que le ha gustado mucho. En todos los casos, la novedad será condición de goce. Y aquí es donde empieza a aparecer el elemento goce. Que, pues, aquellos que sepan, es un concepto ahí importante en la producción de Lacan. ¿De dónde viene el placer? Es palmario que la repetición, el reencuentro de la identidad, constituye por sí mismo una fuente de placer. Reencontrar el objeto perdido, que ya quedamos que es alucinado. El analizado resulta claro que su compulsión a repetir en la transferencia los episodios del periodo infantil de su vida se sitúa en todos los sentidos más allá del principio del placer. El analizado no está buscando obtener placer con su repetición en el consultorio. ¿De qué modo se entrama lo pulsional con la compulsión de repetición? Aquí no puedo menos que imponérsenos la idea de que estamos sobre la pista de un carácter universal de las pulsiones, no reconocido con claridad hasta ahora, o al menos no destacado expresamente, y quizá de toda la vida orgánica en general. Una pulsión sería entonces un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior, que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas. Sería una suerte de elasticidad orgánica, o si se quiere la exteriorización de la inercia de la vida orgánica. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que corregir en esta imagen de acá? ¿Dónde estaría el cero? El cero estaría acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se movería esto? Se siente el 1. La pulsión quiere regresar a este. Para regresar a este se da cuenta de que tendría que negar al de arriba. ¿Sí? Y entonces generar este.
para volver a generar este de acá. ¿Pero qué creen? Que este 0 y el de arriba no es el mismo. Entonces, esto generaría a su vez un otro estado. ¿Sí? Que se lanzaría a otra cosa. ¿Sí? Es por estos elementos que entonces tendremos que un señor llamado Lacan, cuando agarra y nos coloca su cadena significante, de esta forma, de este pasa a este, y de este se relanza a este. ¿Sí? Y así. Y puedes ir jugando entre elementos significantes. ¿Sale? Lo importante es que intentamos replicar este estado anterior. Este estado previo a la primera percepción que generó el displacer. O sea, yo intento quitarme de la carga que me genera el displacer. Enseguida nos vienen a la mente aquellos fenómenos de la vida animal que parecen corroborar el condicionamiento histórico de las pulsiones. Ciertos peces emprenden en la época del desove fatigosas migraciones a fin de depositar las huevas en determinadas aguas y demás. Que sería justamente este retorno a lo originario. No se puede dejar de considerar una objeción basada en la idea de que junto a las pulsiones conservadoras que compelen a la repetición, hay otras que esfuerzan en el sentido de la creación y del progreso. Más tarde le incorporaremos a nuestras reflexiones. Pues bien, si todas las pulsiones orgánicas son conservadoras, adquiridas históricamente y dirigidas a la regresión, el restablecimiento de lo anterior, tendremos que anotar los éxitos del desarrollo orgánico en la cuenta de influjos externos y perturbadores y desviantes. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar cabrón, ¿no? Prepárense, porque lo que quiere decir esto es que tanto el buen cuidado de la madre como el mal cuidado de la madre van a alterar la sustancia orgánica originaria y van a determinar las desviaciones del aparato en su búsqueda de retorno al estado originario que sería la muerte. ¿Qué sería la no percepción? La ausencia de carga energética a nivel sensación o percepción, escójase. Cabrón, ¿no? Sí me alcanzo a explicar acá porque esto es bastante particular. Y si no entendemos no vamos a entender por qué justamente la enfermedad aparece en un momento que permite cancelar algo. No solo en su representación teatral, sino también en esta búsqueda de la repetición. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿Sí? Al menos de la no sensación de algo. Desde su comienzo mismo, el ser vivo elemental no habría querido cambiar, y de mantenerse idénticas las condiciones habría repetido siempre el mismo curso de vida. Ahí es donde está toda la base de la pulsión de muerte. Nadie quiere cambiar, nadie quiere que las cosas cambien. Sabemos que las cosas cambian, pero no nos queremos mover. ¿Para qué? Déjalo así. No es que estás en tu área de confort, pues justamente por eso, pues si estoy aquí confortable, ¿para qué chingados me voy a mover? No, déjalo así. Ni le muevas, güey. ¿Para qué? Las pulsiones orgánicas conservadoras han recogido cada una de estas variaciones impuestas en su curso vital, preservándolas en la repetición. Por ello, esas fuerzas no pueden sino despertar la engañosa impresión de que aspiran al cambio y al progreso, cuando en verdad se empeñan meramente por alcanzar una vieja meta a través de viejos y nuevos caminos. Estás buscando comer porque en algún momento comiste. Ya, no hay nada escrito. Ha de ser más bien un estado antiguo, inicial, que lo vivo abandonó una vez y al que aspira a regresar por todos los rodeos de la evolución. Si nos es lícito admitir como experiencia sin excepciones que todo lo vivo muere,
regresa a lo inorgánico, por razones internas, no podemos decir otra cosa que esto. La meta de toda vida es la muerte. Y retrospectivamente, lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. Y esto es lo que está bien fuerte. Son estas las cosas que no toleras fácilmente. Si lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo, es justamente porque lo inanimado no siente. Quiero estar en equilibrio. Quiero no sentir esto. Pues ahí está la muerte, papaya. Solo la muerte no siente. Solo la muerte es sin cambio. Tan extraño como estas conclusiones suena lo que se obtiene respecto a los grandes grupos de pulsiones que estatuimos tras los fenómenos vitales del organismo, que son las de autoconservación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? El organismo solo quiere morir a su manera. También estos guardianes de la vida fueron originariamente alabarderos de la muerte. Pues sí, todos nos vamos a morir, pero yo quiero saber cómo quiero morir, yo quiero decidirlo. Y ahí viene pues todo un apuntalamiento hacia las discusiones éticas del bien morir, ¿no? Ahora, un poco más rápido, la separación de pulsiones yoicas, la acumulación. Eso no es. Esta no es. Si realmente es un carácter tan general de las pulsiones el querer restablecer un estado anterior, no podemos asombrarnos de que en la vida anímica tantos procesos se consumen con independencia del principio del placer, ¿sí? Recordemos que el aparato ya está automatizado para hacer esto, por eso es que hay un principio de una compulsión a la repetición, ¿no? Que está vinculada aún más allá del principio del placer. Separemos función y tendencia de manera más tajante que hasta ahora. El principio de placer es entonces una tendencia que está al servicio de una función. Recuerdan que al momento de iniciar el texto yo les comentaba que Freud iba a cambiar esta cuestión de que necesariamente el principio de placer es lo necesario. No, el principio de placer pasa a ser una tendencia. La de hacer que el aparato anímico quede exento de excitación o la de mantener en el constante o en el nivel mínimo posible el monto de la excitación. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Mantener la función de la homeostasis. ¿Cuál es la tendencia? El placer. Todavía no podemos decidirnos con certeza por ninguna de estas dos versiones, pero notamos que la función así definida participaría de las aspiraciones más universales de todo lo vivo a volver atrás, hasta el reposo del mundo inorgánico. ¿Sí? Demos cuenta que el volver atrás es también una forma particular de explicación que Freud está dando. ¿Sí? Freud está diciendo hay un primer momento acá del nacimiento. Tal vez acá no. En algún momento aparece el nacimiento. En algún momento ocurrirá la muerte. Nacimiento. Está. Aquí le vamos a poner muerte. Y acá, pues bueno, le ponemos
Gestación. ¿Sí? La gestación correspondería simplemente a este pequeño pedacito de aquí hasta el nacimiento. Lo sabemos bien. Pero la gestación necesariamente sería un estado de no sensación. Por eso, aunque pareciera que este nos está llevando para acá, este y este son exactamente el mismo. Las pulsiones de autoconservación estarían al interior de todo este recorrido, ¿sí? Y entonces aquí podemos hacer una migración rápidamente a lo que en Lacan sería el entre dos muertes. Aquí estaría la muerte 2. Aquí estaría la muerte 1. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que estaría haciendo las pulsiones eróticas? Las pulsiones eróticas estarían moviendo al organismo en este sentido y la pulsión de muerte estaría obligándolo a regresar, cancelando justamente este 1. ¿Sí? Como lo colocábamos acá, diríamos que en este lugar esta percepción sería negada por el aparato. No eres azul, es este. Sería negada por el aparato, buscando obtener nuevamente este estado de homeostasis. ¿Sí? El afán de placer se exterioriza al comienzo de la vida anímica con mayor intensidad que más tarde, pero no tan irrestrictamente. Se ve forzado a admitir frecuentes rupturas. Recordamos que los placeres se van modificando conforme va pasando el tiempo necesariamente. Nuestra conciencia nos transmite desde adentro no solo las sensaciones de placer y displacer, sino también las de una peculiar tensión que a su vez puede ser placentera o displacentera. El principio de placer está directamente al servicio de las pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque el principio del placer está buscando cancelar el estímulo que está generando dolor o malestar. ¿Sí? Ahora, cuando le llamamos de muerte, por lo general la gente se espanta, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo de muerte? Pues si la muerte es bien, bien fea, bien mala, todos la tenemos. No, pues no sé por qué le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Y no se malentienda, morirse está cabrón. O sea, morirse no es cualquier mamada. Morirse está cabrón. Pero no pasa nada. Ahí es donde está todo el rollo. ¿Por qué está al servicio de la pulsión de muerte? Porque está buscando la no sensación. Está buscando regresar a ese momento de equilibrio, de homeostasis, de no sensación. Es verdad que también monta guardia con relación a los estímulos de fuera, apreciados como peligrosos por las dos clases de pulsiones, pero muy en particular con relación a los incrementos de estímulos procedentes de adentro, que apuntan a dificultar la tarea de vivir. Si nosotros de repente no hubiera algo del lenguaje que moviliza el deseo, seríamos como los perros, los gatos o cualquier animal. Cuando no dormimos, es porque estamos buscando qué comer. Una vez que comimos nos dedicamos a dormir, cuando no nos dedicamos a excretar, a defecar, a cagar, y cuando es posible y la luna está en posición, nos dedicamos a parchar, ¿no? A cuchiplanchar, a reproducirnos, a pasar los mejores genes a la especie, ¿no? Obviamente pues con los humanos no podemos decir eso porque neta, o sea, ¿cómo escogen esos machos para reproducirse? Chale y recontra chale, ¿no? Pero bueno, ya cada quien escoge qué hace con sus genes, ¿no? X. Entonces, ahí es donde tenemos todo este escenario. ¿Sale? Solo los creyentes que piden a la ciencia un sustituto del catecismo abandonado echarán en cara al investigador que remodele o aún rehaga sus puntos de vista. En cuanto a lo demás, un poeta, Rouquet, nos consuela
por la lentitud con que progresa nuestro conocimiento científico. Lo que no puede tomarse volando hay que alcanzarlo cojeando. Freud no termina de construir la propuesta de la pulsión de muerte, a mi parecer. La deja en duda, también es algo de lo que quiere dudar. Está muy cabrón lo que está diciendo. De hecho, inclusive las primeras veces que uno lo lee o que uno lo empieza a pensar, si no ha tenido un trabajo de elaboración de lo que sería la cuestión de la muerte como concepto, es muy difícil. ¿Y ahora? Otra vez. Ya. Es que veo que bajan los bits y entonces me espero. No lo veo siempre, pero ahí está. Está muy cabrón, como que todo el mundo se quiere morir. Pero bueno, es importante tener bases de esto. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa con respecto de todo lo demás? ¿Cómo le vamos a llamar a la muerte? Si recordamos nuestras fórmulas, nuestras bellas fórmulas que tendríamos por allá, que nuestra fórmula sería representación cosa más representación palabra igual a representación objeto. Y aparte teníamos nuestra representación más el afecto. Nosotros tenemos, y esto es lo que les propongo pensar el día de hoy, para cerrar. Si nuestras representaciones son un movimiento de sumatoria, ¿sí? ¿Qué es la pulsión de muerte? La pulsión de muerte es que esta sumatoria debería de dar 0. Ah, chinga. ¿Cómo? ¿Qué? Tendríamos que 0 debe de ser igual a la sumatoria de las representaciones de 0 a n. No recuerdo bien cómo estaría la anotación de esta, pero después se las muestro. De hecho, en la de magia aparecía, ¿no? Magia, ciencia y religión, que por ahí está. Ya, según yo, mañana ya va a estar subida a YouTube, porque la tuve que editar y ponerle audio, musiquita de fondo y todo eso, y que no salieran nombres de entidades extrañas. Pero bueno, entonces la sumatoria de las representaciones debe de ser igual a 0. ¿Sí? Todo lo que ocurra aquí en medio debe de ser, debe de apuntar a ser igual a 0. ¿Sí? Debe de tener tendencia a, solo que no lo puede tocar. Por lo tanto, no podríamos decir que tendría que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si es 0 se muere. Ahí es donde tenemos un problema con este igual. Pero la tendencia es que esto sea 0, que alcance el momento de homeostasis. 0
sería el umbral mínimo de excitación. Y si nosotros consideramos, ahí dice, ella, ¿no? El umbral mínimo de excitación. No, tú no. Ah. Disculpen, me equivoqué de lugar. Ahora sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría la pulsión de muerte? Dar el marco dentro del cual se estarían movilizando los elementos psíquicos. Es el límite. Uno no puede pasar de ahí. Freud va a hablar del sadismo y del masoquismo en el texto, que también sería un elemento importante a traer. Pero aquí pasa algo bien curioso. Dicen, ay, es que el masoquista se quiere morir. No, el masoquista no se quiere morir. Porque si se muere se cancela el goce. Si se muere, el placer que obtiene queda perdido. Por eso es que no se quiere morir. Quiere acercarse lo más posible, si lo quieres ver así, sin morirse. Ahí es donde está el goce del dolor. Goce del dolor, por llamarlo de esta forma, y no por usar el concepto lacaniano, ¿sí? Sino más en Freud, de lo que está gozando el aparato, ¿sí? Es justamente de ese sobrevivir al elemento, sobrevivir al dolor. Es cargar para descargarlo. Pero no solo está obteniendo esa satisfacción, por eso es que el movimiento es doble. ¿Sí? O sea, por un lado estaría el movimiento del sadismo, ¿sí? Por otro lado estaría, vamos a colocarlo así, el incremento de la carga, que después generaría esta descarga. Es como aguantarse las ganas de ir al baño. ¿Sale? Entonces tendríamos todos estos movimientos, pero en algún lugar estoy disfrutando, ¿sí?, de mi identificación con el agresor. En el otro estoy disfrutando de mi lugar de objeto. Aquí le voy a poner objeto. Objeto del cual obviamente el otro goza. Y en otro lugar estoy obteniendo satisfacción también, no solo de este almacenamiento de la energía, de esta acumulación, sino de esta descarga. Por eso está la safe word. Y también está otra cosa que es bien curiosa, que se llama el aftercare. ¿Qué es el aftercare? ¿No? Hablando de sadomasoquismo y todas estas cosas. BDSM, sadomasoquismo, porque así le llaman al fetiche, no porque necesariamente sean personas sádicas o masoquistas. Por eso les llaman dominados y sumisos. Tiene que ver justamente con que este elemento... perdón, disculpen, estaba ordenando mis ideas. Después del acto viene una suerte de cuidado, ¿no? Vamos a colocarlo de esta forma. Esta es justamente la cuestión particular. Dense cuenta como sí hay todo un disfrute de la acción, pero después se tiene que atender, se tiene que curar, se tiene que cuidar, se tiene que apapachar, ¿no? ¿Por qué colocarlo de esta forma? Porque se trata de no alcanzar este. La vida ocurre en esta diferencia. La
diferencia entre el 0 y el 1. Porque no es lo mismo decir 0 excitación a decir 1 menos 1. Que son equivalentes. Y este tal vez sería el siguiente paso que tendríamos que dar. Bueno, es que es muy complicado hacer. Ahí está. Este signo es similar al igual, pero es equivalente. 1 menos 1 es equivalente a 0, pero no es 0. Aquí es donde está justamente todo el elemento. Cuando hablamos de identificación estamos hablando de una tendencia a la igualdad. Cuando hablamos de síntoma y de sustitución estamos hablando de equivalencias. La metonimia está dada por equivalencias, donde un elemento es equivalente a otro, y en tanto es equivalente va a obtener el valor del primero. ¿Por qué? Porque conserva ciertas características con respecto de aquel. Por eso es equivalente. ¿Sí? Los dos tienen el mismo valor. No son iguales, pero tienen el mismo valor. Si algunos recuerdan este ejemplo que les decía que 2 más 2 es igual a 100, decían, ¿cómo? Pues es que son equivalentes en distintas bases según cuestiones matemáticas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La equivalencia va a tener que ver con la diferencia entre las representaciones órgano, motriz, palabra e imagen. Como estas representaciones son equivalentes, yo voy a poder desplazar la carga hacia una de las representaciones órgano y por lo tanto que se active esa representación órgano. Si hay algo que me cuesta mucho trabajo digerir, entonces vamos a decirlo de esta forma, ¿no? El aparato neuronal dice, a ver, para digerir, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos jugos gástricos. No, pues sí, a ver. Y esto cuesta mucho trabajo digerirlo, entonces hay que echarle más jugo gástrico. Y entonces vas a generar una gastritis. ¿Sí? Porque estás intentando tragarlo. Porque la representación, me tragué muchas cosas, está ahí activada. Y esa puede desplazarse hacia la representación estómago porque tienes esta vía de conexión, o inclusive porque lo que estaba ocurriendo en ese momento en tu cuerpo quedó asociado por simultaneidad con otro elemento que te resultó, vamos a llamarlo así, traumático, displacentero. Y entonces, para no acordarte de este evento, que es una representación palabra, se va a descargar, se va a desplazar el monto de afecto a la representación somática que estabas sintiendo en ese momento, para entonces asociarla por simultaneidad y cada vez que esto aparezca, tú descargues en tu gastritis. Por eso es importante la cuestión de la equivalencia, porque en el momento en el cual se genera esta equivalencia, en el momento en el cual se genera esta equivalencia, vamos a ponerlo en rojito. En el momento en el cual se genera esta equivalencia, lo que va a ocurrir es que yo voy a estar regresando constantemente a repetir ese momento anterior. ¿Para qué? Ya sea para hallar la respuesta a una pregunta, ya sea para cancelar una satisfacción, ya sea para cancelar una sensación, etcétera. ¿Sí? ¿Esto va a dejar marcas en el aparato neurológico? Pues podemos suponer o inclusive afirmar que sí, pero no sigue los mismos mecanismos porque estamos hablando de relaciones entre representaciones. Por eso es que, volviendo a la última cita que mencionamos, el principio del placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque el placer tendría que ver con la descarga que alcanzaría este lugar. Sería justamente este, que es el no estímulo. Pero sabemos de este no estímulo solo porque ha sido negado. ¿Sí?
Esa es justamente la importancia. Por eso tendríamos 0, 1, menos 1, ¿sí? Que sería la negación de este. Y por lo tanto, un 1 menos 1 que sería equivalente a 0. Si estos los vamos agrupando, ¿sí? A forma de un ejercicio dialéctico, donde el siguiente paso incluye el anterior, ¿sí? Tendríamos ay, espérame. No, es que sería justamente 0. Uno menos 1 se crea el equivalente 0. Luego se seguirían inscribiendo elementos de esta manera, ¿no? Vaya, mis paréntesis son muy feos, pero esto tendría que ver con la cadena. Todos estos tendrían que ver con la cancelación del estímulo anterior. ¿Vale? Pues no sé si hay algún comentario hasta acá. Lo más importante a rescatar para pensar justamente en las cuestiones del malestar somático tiene que ver con este regresar a un estado anterior. Un estado anterior que termina por estar asociado a un estado del cuerpo. Que ese es justamente el tema. Y ubiquemos que terminan por asociarse las representaciones vía simultaneidad. Y para la próxima semana ya regresamos a los textos de Kiosa, que es justamente el cuerpo habla, el psicoanálisis de las enfermedades del cuerpo. Y aquí revisaríamos el capítulo 8 y 9 de para qué sirve el psicoanálisis, que lo encuentran en la página de Kiosa. Les comparto el link en el chat para que lo tengan. Y pues bueno, ya empezamos justamente a regresar a las cuestiones de las enfermedades, que son las siguientes dos. No son una, regresamos a Kiosa, luego 2 sesiones de ejemplos. Después nos vamos a dedicar a leer precisamente a Tú puedes sanar tu vida. Y por último, una última sesión donde terminamos con Kiosa, que esta estaría ocurriendo el 30 de junio y con eso daremos por terminado este seminario.